Polémica por el principio de reciprocidad que establece la nueva ley del donante universal. De acuerdo a la legislación, para la entrega de un órgano se prioriza a un donante por sobre quien se negó a hacerlo. Queremos profundizar en el dilema ético y para eso tomamos contacto desde Valparaíso con la presidenta de la Corporación del Trasplante, Ana María Arriagada. Ana María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias Macarena por este contacto. Bueno, vamos a profundizar en la medida de que el tiempo lo permita en esta ley, pero quisiéramos entrar directamente en este tema que nosotros ya planteábamos y que guarda relación con precisamente el principio de reciprocidad que establece la nueva ley del donante universal. ¿Qué pasa con esta polémica? A nosotros nos parece que no es para nada justificable bajo ningún punto de vista ético, moral, que las personas que acceden a un trasplante tengan que de alguna manera merecerlo. El trasplante tiene que ser una prestación que está indicada porque una persona lo necesita. La verdad es que las listas de espera en este país funcionan bajo distintos parámetros. Ninguno de esos parámetros puede ser el ser o no donante. Y además quiero decir bien claramente, este es un artículo que no tiene ninguna aplicación práctica y por eso la gente debiera estar tranquila en ese sentido, porque hoy día las listas de espera no hay ninguna posibilidad en la práctica, en la realidad, de que dos personas compartan el mismo lugar. Siempre va a haber una que llegó antes a la lista, que está más grave, y finalmente una persona que es más parecida al órgano donado. Por lo tanto, la verdad, este es un artículo que no tiene ninguna aplicación práctica y si pretende dar una señal de que aquí hay que merecer un trasplante, nosotros como corporación, y en esto también quiero representar el sentir de muchos de los médicos que están en trasplante, en que esto se ha discutido y no fue parte de lo que nosotros planteamos cuando asesoramos al Congreso en lo que fue esta ley. No estamos de acuerdo con ese artículo. Bueno, tú dices que no están de acuerdo con este artículo y que en la práctica no va a tener ningún efecto, pero lo cierto es que es parte de la ley, por eso es que sin embargo hay una ley que fue aprobada por los parlamentarios, quiere decir que ahí hubo un problema precisamente en la aprobación de este artículo en especial por parte de quienes legislaron. O sea, lo que pasa es que las leyes son absolutamente perfectibles, las leyes las hacemos nosotros los seres humanos y muchas veces tenemos interés o no tenemos todo el conocimiento, nos equivocamos y la verdad que convivimos todos los días con leyes que no son buenas. La ética está por sobre la ley y eso es importante decirlo y por lo tanto aquí, primero, ser súper claro, esta ley probablemente quiso dar un mensaje con un fin correcto, que fue conseguir más donantes. Yo no estoy hablando que acá hubo malas personas haciendo la ley. Ellos querían lograr más donantes para dar cuenta de la lista de los pacientes en espera. Eso está bien. Ahora, el mensaje es un mensaje con el que no compartimos para nada. Y lo tercero y lo más importante, no es una situación que se dé en la práctica real. No hay pacientes que compartan un mismo lugar en la lista de espera. Pero yo sé que las probabilidades son mínimas, pero ante la eventualidad y ante la salud uno nunca sabe de que existan dos personas que tengan la misma patología, con el mismo nivel de gravedad y un órgano que sea compatible con estas dos personas, ¿cómo se prioriza quién va a ser la persona trasplantada, sabiendo que está en vigencia esta ley y que tiene este artículo? Esa ley puede tener ese artículo y fíjate que yo creo que se subsana nuevamente desde la moral. Yo te podría decir a ti, Macarena, yo hasta ayer no era donante, hoy día estoy con una falla hepática fulminante, me estoy muriendo porque necesito un hígado, me arrepentí, ahora soy donante. ¿Y nosotros qué haríamos con eso? Tendríamos que creer que de buena voluntad la persona se arrepintió. Porque de hecho, muchas de las personas que se inscriben o que dicen que no quieren ser donantes o que tienen dudas, el momento en que clarifican esa voluntad es cuando tienen o un evento propio o un evento de un cercano que los pone en el fondo en la necesidad de un trasplante. Por lo tanto, uno podría decir, me arrepentí ayer, y tendríamos que creerlo. ¿Y qué pasa entonces con esta ley? Con esta ley que claramente tú lo explicabas, no tiene ninguna mala intención, pero que, de acuerdo a la visión de ustedes, tiene un error, al menos en este articulado, pero que está en vigencia. ¿Hay que volver a corregir esta ley que ya entró en vigencia? A ver, la ley, la verdad, no es algo que pudiéramos estar discutiendo eternamente. La ley ya está, yo creo que en la práctica podemos funcionar con ella, la gente tiene que estar tranquilo, que lo fundamental es manifestar una voluntad y conversarlo en familia. Por lo tanto, podemos perfectamente seguir avanzando como país y mientras tanto vendrá el minuto de volver a sentarnos, a consensuar, a deliberar respecto a esta ley como de tantas otras que hay que perfeccionar. Desde la Corte Suprema han indicado que hay 3 documentos válidos para poder, en este caso, declararse no donante. Entiendo que la ley no lo contenía precisamente en sus articulados, el cómo yo puedo declararme no donante. ¿Hay tal vez una falta también en esta ley que no indica y no especifica?
cómo no ser donante. Lo que pasa es que las leyes se bajan después en reglamentos. Entonces lo que está ahora en juego es cómo se escribe ese reglamento y cómo se materializa en la práctica. Ese es un tema que la ley por supuesto no lo incluye, ¿no? La ley es como un parámetro general y luego viene y se baja a través de un reglamento y se aplica de una determinada manera. Entonces tendrán que estar los formularios, tendrán que estar los notarios y la gente a cargo de los notarios y los que trabajan ahí tendrán que tener todos los implementos que necesitan. Mientras tanto, el llamado nuestro es a que la gente aproveche toda esta polémica para elevar la discusión, no quedarse en el tema de notarial, no quedarse pegado en este artículo con el cual no estamos de acuerdo desde la Corporación de Trasplante, y la gente realmente medite con respecto a si quieren donar o no, mediten con respecto a los valores que orientan su vida y lo manifiesten en familia. Hablemos en específico también de el importante número de personas que, bueno, previo, ¿cierto?, a que ingresara este proyecto de ley, ha declarado no ser donante. ¿Hay mucho mito todavía en torno a los donantes de órganos? Yo creo que hay hartos mitos y que tienen que ver con quizás nuestra incapacidad, tal vez desde los equipos de salud, de explicar lo que es la muerte de una persona y que esa muerte se puede dar de diferentes maneras. Segundo, yo creo que hay mitos que tienen que ver con la asignación de órganos, y en ese sentido es importante hacer más público y más transparente el trabajo que se realiza desde la coordinación ministerial y desde el ISP, y que tiene que ver con estas listas de trasplante que son absolutamente transparentes y que tienen criterios muy sabidos en el fondo de asignación de las prioridades. Tenemos que ser más transparentes en decir que la gente que se financia es en un 75% beneficiarios de FONASA. Por lo tanto, tenemos hartas cosas que clarificar y en las cuales ustedes como medios nos pueden seguir ayudando. Y en orden de esa transparencia, ¿cuáles son los mayores mitos que hay y por qué mucha gente prefiere no ser donante de órganos? Yo creo que un mito tiene que ver con que me van a sacar los órganos mientras yo esté vivo. Es lo que nos cuesta entender. La muerte, y específicamente la muerte encefálica, en que en el fondo los órganos se están manteniendo vitales, sin embargo hay un proceso inexorable de muerte que ya se inicia, hay un cerebro que no está funcionando, eso tiene un diagnóstico que es sumamente claro y que está establecido por reglamento, y eso es lo que la gente tiene que entender. Aquí no hay ninguna posibilidad de volver a vivir y no hay en la literatura ningún caso de alguien que haya salido de la muerte encefálica a ningún estado que no sea seguir en muerte encefálica. Estos no son pacientes ni en coma ni en estado vegetal, tenemos que explicar eso a la gente. Claro. No, claro, estaba atenta a tu explicación, porque del total de las muertes, el 2%, ¿cierto?, que se dan en este caso cuando hay muerte encefálica son las que pudieran en este caso ser susceptibles para poder donar órganos que requieren que estén en funcionamiento para que puedan, ¿cierto?, ser útiles para aquella persona que va a recibir este órgano. Por eso es que es muy clara tu explicación para poder derribar este mito que todavía está muy presente y que tal vez se motiva a muchos a declararse como no donantes. Tú decías que además es importante hablarlo en familia. A la hora de la muerte encefálica de un familiar, ¿qué tan importante es la decisión de la familia, aunque yo haya manifestado a través de estas 3 vías la decisión de tal vez no ser donante? ¿Se privilegia siempre la decisión en vida de la persona que fallece en esta muerte encefálica? Claro, pero lo que más se privilegia es la manifestación de esa voluntad. Yo podría haber ido a la notaría hace un año y haber cambiado de opinión en este año. Por lo tanto, lo que nosotros hacemos es siempre frente a un paciente que es un potencial donante, que ya tiene certificada la muerte, es hablar con la familia en una entrevista y preguntar si hay algo contundente, en el fondo, de manifestación de voluntad que diga que esta persona, que por ley sería donante, no tenía voluntad de donar. Entonces siempre hacemos una entrevista. Eso es bien importante porque la entrevista, que no se vea como un acto así como casi violento. La entrevista también es un espacio para que la familia clarifique muchas dudas, es un espacio de mucha contención y de mucha compasión. Y en esa entrevista lo que se hace es abrir un espacio a una manifestación de voluntad. Ana María, si es que se abre el espacio a la manifestación de voluntad de la familia, porque ellos pueden haber conversado en las los días finales de esta persona que está con muerte encefálica, o los días previos, los meses previos, y si esta persona declaró ante un notario en esta declaración jurada o en la escritura pública que no desea donar sus órganos, entonces, ¿qué sentido tiene esta ley si es que finalmente la decisión igual recae en la familia? A ver, lo que pasa es que nosotros esta ley no es que la hayamos inventado nosotros porque somos tan fantásticos. Esta ley la estamos copiando de modelos que han sido exitosos en el mundo. Los países con más tasa de donantes son países que tienen ley de donante presunto. Y por lo tanto, ya es importante que un país declare que todos somos donantes a menos que manifestemos lo contrario. Eso implica un país que está por la donación.
implica que de ahí hacia abajo nuestros sistemas sanitarios, la formación de nuestras personas que trabajan en salud va a ir hacia promover la donación. Y por lo tanto es una declaración importante, aunque parezca que la práctica no lo es. Y es muy distinto, Macarena, cuando uno viene a pedirle a la familia algo que cuando uno viene a preguntar lo que la persona dijo. La pregunta tiene mucho menos carga. Es tremendo cuando uno tiene que ir a pedir a una familia que está sufriendo tanto algo tan trascendente como sus órganos, ¿cierto? Es más fácil para nosotros que esa sea una entrevista donde se pregunta por la voluntad expresa de esa persona. Y por lo tanto la ley, aunque parezca que no ayuda en nada, yo siento que la ley, así como está, con lo feíta que es, nos ayuda bastante. Ana María, quiero agradecer este tiempo que has compartido con CNN Chile para poder clarificar estos detalles de la ley y también ciertos mitos que hay todavía en torno a los trasplantes. Muchas gracias, que estés muy bien. Gracias a ti, buen día, adiós.